Ahora sí que sí. Bueno, ya les spoileé lo que vamos a ver en el auxiliar. Partí como con una primera comparación de qué es un circuito combinacional y qué es un circuito secuencial, que creo que ya les hablé de esto un poco en una clase, pero los circuitos combinacionales son todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, que las salidas solo dependen de la entrada, no hay memoria, nunca hay una señal de reloj, y algunos ejemplos son como lo que implementaron en el Lab 1, el Full Adder, lo que hicimos en el AUX pasado, creo, multiplexor, o c 2 AUX. Y suelen tener como este tipo de simbología, ¿sí? Es decir, como que tenemos entradas, tenemos salidas. Y las entradas son independientes de las salidas, como que no hay circuitos extra. En cambio, los secuenciales, las salidas vemos que dependen de las entradas, al igual que los combinacionales, pero además dependen de las salidas pasadas. Es decir, que tienen un elemento de memoria, y dado que tienen un elemento de memoria, suelen necesitar una señal de reloj que está controlando cuándo vamos a como escribir en la memoria. Algunos ejemplos son, bueno, flip-flops que vieron en clase, registros, contadores, etcétera. Entonces, aparte de la lógica de los circuitos combinacionales que ya hemos visto que estamos trabajando, tenemos este componente de memoria que como que se retroalimenta. Entonces, ahora las salidas, fíjense que salen de la circuitería combinacional, pasan por este como bloque de memoria y vuelven a hacer una entrada. Ese bloque de memoria nosotros lo vamos a tratar como un estado. Entonces, dependiendo de qué hay en ese estado de memoria, es como el estado del sistema y vemos que como que las salidas y los estados siguientes van a depender de los estados anteriores. Vamos a verlo más en detalle con los ejercicios. ¿Qué son estos componentes de memoria? Suelen ser flip-flops, que aquí yo les puse cuatro que son los más típicos. El que es un flip-flop es como una memoria, es decir, un componente que te permite almacenar un valor. Suelen tener estas formas donde tenemos las entradas, por ejemplo, el flip-flop SR tiene una entrada S, una entrada R, tiene la entrada de reloj que siempre van a tener los circuitos que tienen memoria. Y después las salidas suelen marcarlas como Q y siempre tienen el Q negado. Entonces tenemos la salida y la salida negada. Ahora, ¿qué pasa con este Q? ¿Cómo sabemos cómo va a cambiar dependiendo de las entradas? A la derecha tenemos como la tabla característica de los cuatro tipos de flip-flop. El flip-flop SR, que es set reset, o sea que la S es de set, la R es de reset, funciona como vemos acá en la tabla característica. Cuando el set es uno, la salida es uno. Cuando el reset es uno, la salida es cero. Y después cuando tenemos uno uno en S y R, como que se nos indefine la salida. Pero cuando tenemos cero cero, se mantiene la salida Q, es decir, se mantiene el estado anterior. El JK es un poco raro, pero tiene esta siguiente tabla que al final es igual a la del SR, pero se resuelve este caso como conflictivo donde no podíamos tener el S y el R en uno, sino que el JK, cuando las dos son uno, nos está diciendo que la salida es Q negado. Es decir, como que se va a estar invirtiendo la salida en cada flanco de reloj. Después el tipo D es el más típico porque lo único que hace el D es propagar la salida, o sea, la entrada en D a la salida Q. Entonces, fíjense que en este caso, la salida, el siguiente estado nunca depende del estado anterior. En cambio, los otros siempre hay un Q metido, aquí, acá, acá. Entonces, el D suele ser el más sencillo porque las implementaciones son bien directas. Por lo que metemos en el D es lo que sale en el Q. Así que es como intuitivo y es fácil de diseñar con el D. Los diseños se suelen hacer con D y si después uno tiene que transferirlos a otra cosa, vamos a hacer como lo que vamos a hacer en la P2 de pasar esa implementación en el D a una implementación con JK, con SR, etc. Y después el T, el de toggle, cuando la T es cero se mantiene el estado normal, cuando la T es uno se invierte. Entonces, si es que el T es uno vamos a estar cambiando la salida entre cero y uno. Eso. ¿Alguna pregunta de los tipos de flip-flop? Seguimos. Em, a partir de como estos componentes de memoria y de los estados que puede tener un circuito, nace naturalmente como el concepto de un diagrama de estados, que es básicamente una forma de representar en un dibujo cómo transiciona nuestro circuito de un estado a otro. Entonces, bueno, lo primero les puse como que los circuitos secuenciales tienen memoria que representan el estado del circuito. Las salidas no solo dependen de las entradas, sino que también del estado actual. Los diagramas del estado es una forma de dibujar la relación entre los estados actuales, las entradas, el estado siguiente y la salida del sistema. Entonces, por ejemplo, en este circuito de acá tenemos cuatro estados que están representados con estos circulitos. Después las flechas son transiciones de estados y los números que están anotados son, el primer número es la entrada, slash y después la salida. Entonces, de esta forma podemos como entender toda la lógica de un circuito
y la transición que tiene de un estado a otro. Entonces, bueno, acá les puse como cómo se dibujan, los círculos son los estados, y acá se suele anotar o el nombre o la codificación que uno ocupa para el estado. Después los arcos son las transiciones, y las notas en los arcos son los valores de entrada slash los de salida. A veces las salidas se anotan aquí en los arcos, o a veces las salidas se anotan en el estado. Porque si uno lo piensa bien, las salidas pueden depender del estado actual, es decir, como si yo estoy en este estado, la salida siempre va a ser este valor, o la salida puede depender de una transición. Es decir, que cuando estamos transicionando de un estado a otro, vamos a tener una salida en particular, que es el caso que tengo acá. Aquí les puse un ejemplo de un diagrama que hice yo en otro curso del profe, donde podemos ver que tengo estados de la A a la F, no, hasta la I. Y vemos como ahora con nombres de señales cuáles son las que gatillan las transiciones y además tenemos como aquí anotado a los costados salidas que van cambiando. En este curso vamos a ver cosas más sencillas, pero este es como un caso práctico. Me suena que este era como el controlador de una lavadora, una cosa así, o como de un portón eléctrico. Sí, creo que era como de un portón eléctrico, que había que hacer como todo un controlador. Un ejemplo nomás de cacho. Las tablas de transición de estados es la misma información que tiene el diagrama de estados, pero es la versión tabla de eso. Entonces, vamos a tener el estado actual, las entradas, los estados siguientes y las salidas, que se suelen ordenar así. Entonces tenemos entradas, estado actual, y esas son como todas las entradas de nuestro sistema. Y después tenemos todas las salidas, el estado siguiente y la salida. Entonces, básicamente vamos a estar como viendo el equivalente del diagrama de estados a la tabla de transiciones. ¿Y por qué uno quiere usar una tabla de transiciones en vez del diagrama? Porque a veces en el diagrama es difícil ver algunas cosas. Cosas como que pueden haber estados duplicados, que pueden ser redundantes. Y en las tablas de transición es muy fácil analizar eso. En este auxiliar no vamos a entrar en detalle en cómo se hace eso, pero el profe igual lo suele preguntar. Si lo alcanzan a ver en cátedra, recuerden que pueden entrar en el control para que le echen un vistazo de cómo es esto de la lógica de reducción de estados, porque puede entrar. Y para eso hay que ver la tabla de transición de estados. Por último, está como la consideración de la asignación de estados, que ¿a qué me refiero con esto? Acá los estados actuales están, y los siguientes están puestos como S1, S2, Sn. Ahora, eso, cuando nosotros le implementamos en un circuito, yo al circuito no le puedo poner como S1, S2, sino que el circuito tiene una codificación para cada estado. Es decir, como un estado va a ser 000, otro estado va a ser 001, etc. Entonces, estas son tres formas de hacer esa asignación de estados. La binaria es como ir contando nomás como 000, 001, 010, etc. La Gray es usando el código Gray y el one hot significa que cada codificación solamente tiene un 1. Cada una de estas tiene aplicaciones distintas. El profe igual comenta un poco de eso en clase. Les voy a subir un video sobre esto, que es como si quieren indagar un poco más, pero no es el foco del curso. Esto creo que ya es lo último. Cuando hablamos de diagramas de estados, nace un nuevo concepto que es el concepto de máquina de estados finitos, que al final una máquina de estado finito es lo que dije como de esta, es un circuito que implementa un diagrama de estado y que al final tiene una cantidad finita de estados por las que va transicionando y tiene distintas salidas dependiendo de en qué estado estamos. En inglés se suele anotar como FSM, van a ver que suele salir anotado así como FSM, pero es máquina de estado finito en inglés. Y hay dos tipos de máquinas. Una es la máquina de Moore, donde las salidas solo dependen del estado actual, que son en el caso de la izquierda, donde vemos que en los circulitos sale S0, S1, S2, S2, S3, y vemos que la salida está anotada con un slash y después el valor de la salida. Y en los arcos solamente tenemos las entradas. Mientras tanto, en las máquinas de Meli dice que las salidas dependen del estado actual y de las entradas actuales. Entonces ahora en los circulitos no tenemos salidas, sino que las salidas están en los arcos. Fíjense que los arcos tienen la entrada y el slash representa la salida. Es importante como notar la diferencia entre las dos porque se traducen en implementaciones un poco distintas y es bueno identificar cuándo uno tiene una máquina de Meli y cuándo uno tiene una máquina de Moore, porque así sabes como al tiro cómo tienes que hacer la implementación. Parece que esa es como la materia, sí. ¿Alguna pregunta o partimos con el audio? Menciona que esto último no lo vieron en clase.
Así que quizá con el ejercicio va a quedar como más claro. Pero si tienen preguntas, me las hacen. Voy a dejar de compartir esto para que se grabe bien. No cometer el mismo error que muchas otras veces. Y aquí le tengo que poner esto. Ya. Entonces, como les spoileé, la P1 nos están dando este circuito y nos están básicamente preguntando qué hace. O sea, primero tenemos que hacer la tabla de transición de estados. A partir de eso vamos a hacer el diagrama de estados y por último indicar la función que realiza el circuito. Eh, Tal vez subo... A ver. Voy a reescribir eso acá para ir anotando cosas sobre el circuito. Lo voy a hacer rápido. Yo también por creo que sí, no. Me equivoco, me avisa. Este también. Y me falta. Esto va a ser. Falta algo, ¿no? Falta esto. Ya, creo que está bien. Pero si alguien pilla un error, me dice. ¿Por qué lo anoté así? Porque vamos a ir anotando como de a poquito qué es cada cosa, porque si no me va a marear. Entonces, vamos viendo como en cada nodo voy a ir anotando parte de la expresión y cuál es el objetivo final. Aquí me voy a inventar si esto es de cero, esto es de uno. Y para encontrar la tabla de transición de estado, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo son estas expresiones desde uno y de cero en función de E, H, A y B. Entonces, acá vamos a ir anotando de cero, de uno. Queremos llegar a una expresión. Entonces, para anotar esta expresión, digo que el circuito y en cada nodo vamos a ir escribiendo qué cosa era. Por ejemplo, esto de aquí es A más B. X por B. Después esto de aquí va a ser E, X por A más B. A X por C. Acá va a ir esto, que va a ser eso multiplicado por esto de acá que es H, sí, por H. Pues esto es H negado por A. Creo que ahí tengo todo. Porque ahora de cero, lo que sale acá va a ser H barra A más H por así. Y el de uno va a ser simplemente H. Es un equívoco. Sí, equívoco. Em, que eso B. Ya, estamos. A veces. Yo creo. Sí, pero no lo noté acá. Claro, es que esto requiere una entrada de reloj, como en estricto rigor. Entonces yo la puse ahí porque si no, la eSIM no funciona. Pero claro, esta necesita como un reloj. Sí, pero acá en la pizarra no lo necesita. Vamos a inventar que hay un reloj. Em, Eso, bueno, entonces recordemos que A, B y d cero y d uno son como el estado siguiente y el estado actual. ¿Sí? El estado actual es lo que está acá en A y en B y el estado siguiente es lo que entra acá. Entonces vamos a armarnos esa tablita que yo les dije como que de la transición de estado, donde tenemos las entradas del estado actual y queremos ver el estado siguiente y las salidas. En este caso no hay salidas, porque las únicas salidas son A y B que son en el estado siguiente. Entonces hay que acostumbrarse un poco a eso de que
A veces, como que aparte de A y B, acá van a haber más compuertas y hay una salida, pero esta vez las salidas son como el mismo estado. Como que el estado son partes de la salida. Un poco confuso, pero espero que se entienda. Ya, y voy a hacer la tabla de la siguiente forma. Vamos a ver A, B. Aquí voy a poner H. Y voy a poner... Y me gusta hacer la tabla así, donde acá tengo el estado actual. Se le voy a poner actual. Estas son las entradas. Y acá tenemos el siguiente. Y como les decía, a veces acá no tiene salida. Como que tenemos otras cosas que son función de esto de acá y son salidas. Entonces vienen a ser las salidas. Pero no es el caso porque simplemente tenemos A y B que son el estado siguiente. El estado actual. Así que va a quedar así la tabla. Yo entiendo esto, o yo me gusta entenderlo como que estas son nuestras, todas las entradas y estas son nuestras salidas. Entonces, acá voy a poner todas las combinaciones, las 16 combinaciones, y después vamos a ir computando a partir de estas dos ecuaciones todas las salidas. Así que voy a hacer lo típico de hacer como 0,1, 0,1. Esta tabla me queda un poco chica, 2, 4, 6, 8, 10, 16. Voy a hacer una línea aquí para ayudarme. Eso. Todas excepciones. Lo hice de esta forma, dado que acá tenemos como el estado 00, acá tenemos el estado 01, por esto de aquí, acá tenemos el estado 10 y aquí tenemos el 11. Entonces recordemos que este es el estado actual y ahora vamos a ir viendo cuál es el estado siguiente en base a esto de acá. Así que démosle. Hagamos primero, voy a anotar esto otra vez. Voy a hacer primero este porque es más fácil. Solamente tenemos que ver H con X OR en el B. Así que solo tenemos que ver estas dos columnas de acá. Entonces, vemos que acá los dos son 0, después es 0, 1, entonces da 1, 0, 0. ¿Sí? Aquí queda igual. No, se invierte porque queda, este es 1, 0. Después acá tengo 1, 1, entonces es 0, 1, 0, 1. Y ahora sí se nos repite el patrón. Entonces, esto va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 0. Y este va a ser un poco más horrible, pero nos podemos aprovechar de lo siguiente. A ver. Veamos que cuando h es 0, todo este término de aquí se nos va a 0. Esto es 0 cuando h es 0. Así que voy a ver primero estos de aquí, porque son fáciles. Porque cuando h es 0, al final solo nos queda esta expresión de acá. Como h es 0, h elevado a 1, nos queda simplemente a. Entonces, cuando h es 0, esto es a. Así que esto va a ser 0, 0, 0, 0. Y aquí por 1. Sería 1, 1, 1, 1. Y al final vi los casos en donde esto de aquí se hace 1. Ahora tenemos que ver los casos donde lo de la derecha se hace 1. Entonces, vamos viendo. Lo primero, h tiene que ser 1, que son los que nos faltan, básicamente. Espera, no tenemos. Sí, acá faltan. Ya, lo que decía. Ahora vamos a tener que ver estos casos donde h es 1 y tenemos que evaluar esto de aquí. Recordemos que cuando tenemos como tres cosas entre X por, es decir, A más menos A más A, X por B, X por E, esto va a ser 1 cuando tenemos un número impar de unos y va a ser 0 cuando tenemos un número par de unos. Entonces vamos viendo columna por columna, por ejemplo acá tengo H igual 1 y ahora tenemos que ver el X por entre E, B y A. Acá tengo tres ceros, por lo tanto me va a dar un 0.
Acá tengo un uno, así que me va a dar un uno. Después aquí tengo un uno, así que va a ser uno. Acá tengo dos unos, como es par, me da un cero. Aquí tengo un uno y me da un uno. Acá tengo dos unos, así que me da un cero. Y aquí tengo eh, dos unos, así que esto es cero. Y esto tengo tres unos, así que es uno. Y ahí tenemos la tablita. Voy a corroborar no haberme equivocado, porque no después todo queda mal. Déjenme verla rapidito. Esto es... Ah, ya, sí. Acá, perdón, me equivoqué. Esto son los de, esto es de uno y esto es de cero. Y esa es la primera parte que nos piden porque es la tabla de transición de estados. Después nos piden el diagrama de estados correspondiente. Entonces tenemos que traducir eso ahora a un diagramita. Así que hagamos eso. Voy a borrar el circuito porque ya no lo necesitamos. Esa era la parte uno. La parte 2 la voy a hacer aquí para ahorrar espacio. Pero veamos, ¿qué vamos a necesitar? Tenemos cuatro estados, así que el diagrama va a partir con cuatro pelotitas. Voy a poner acá cuatro. Entonces voy a asignarlas más o menos arbitrariamente. Voy a decir que esta es 0, 0, esta es 0, 1, esta va a ser 1, 0 y esta va a ser 1, 1. En esta parte lo pueden anotar como ustedes quieran. Los pueden anotar los cuatro en fila, así, en un rombo, como quieran, da lo mismo. Yo la voy a anotar así, más o menos convenientemente, porque sé qué es lo que va a pasar. Entonces la voy a anotar así porque va a ser un poco más fácil identificar qué hace el circuito. Así que ahora vamos a tener que ir viendo caso a caso. Si se fijan, para cada uno de los estados, por ejemplo acá, si vemos como estos cuatro aquí, tenemos cuatro posibles entradas. Entonces, vamos a ver primero estas cuatro filas y a partir de este dibujito, este circulito, este estado, tiene que salir cuatro flechas, porque tenemos cuatro posibles entradas. Que EH sea 00, 01, 10 o 11. Entonces vamos a tener cuatro flechas para ver hacia dónde van esas cuatro transiciones. Em, Así que vamos viendo como lo más ordenado posible. Yo noto al tiro que nosotros estamos en el estado 00 y nos quedamos en el estado 00 en este caso y en este caso. Si se fijan, cuando la entrada EH son 00 o 10, el estado se mantiene. Entonces, eso lo podemos anotar como una flecha que va a sí misma. Entonces, esta flecha sale de este estado, pero vuelve al mismo estado. ¿Para qué entradas es? ¿Para 00 dijimos? ¿O para 10? Entonces lo voy a anotar así. Cuando está separado por una coma es porque son dos opciones. Acuérdense, cuando está con un slash significa que hay una salida. Ahora, en este caso, yo les dije que no tenemos salidas como aparte. Entonces, acá no voy a anotar una salida ni en las transiciones ni en los estados, porque las salidas son como los mismos estados. Así que ya vimos estas dos. Después vemos que cuando la entrada es 0,1, vamos al estado 1,0. Entonces, me di cuenta de la anoté esto mal. Pero lo podemos cambiar así. Y lo voy a, perdón, voy a cambiar esto así. Como les decía, esto lo puedo anotar como yo quiera. Entonces di vuelta a esos dos estados para que esto me quede más ordenado. Pero dije, cuando EH es 0,1, me voy al estado 1,0. Entonces de aquí voy a salir a 0. En el estado 0, o sea, con la entrada 0,1. Y cuando tenga la entrada 1,1, voy al estado 1,1. Entonces voy a irme hacia acá. 1,1. Y eso hay que verlo para todos los estados. Entonces veamos el siguiente, que vendría a ser este.
Ay, qué lata dice esto. A ver, espérenme. Vamos a marcar esto. 0, 1. Como el circuito me equivoqué en algo muy tonto. Claro. Eh, Estoy pensando cómo era el problema es que yo dije que los estados son así, A, B, los tengo 0, 0, 0, 1, entonces como cuando A es 0, B 1, estoy en este estado. Pero acá si se fijan lo escribí al revés, entonces este es el estado que corresponde a A, este es el estado que corresponde a B. Entonces cuando leo esto hay que leerlo 0, 1, no 1, 0. No sé si ven como el error, como que estas columnas deberían estar así para que se lea normal. Voy a anotar otra columna a la derecha. Arreglar eso, perdón. Voy a hacer una columna aquí, que va a ser como estaba. No, realmente solo porque esto va a ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Uf, qué chulo. Y 1, 0. Sí, hay que preservar ese orden porque si no los estados como que no coinciden uno con el otro. Entonces, ahora sí, esto estaba bien al principio, esto debería ser 0, 1 y este 1, 0. Perdón por esa confusión, pero si se fijan, lo único que cambia es que antes aquí del 0, 0 estamos cambiando al 1, 0, pero en verdad era el 0, 1. Entonces, es esta flecha acá. Voy a explicarlo con este de nuevo a ver si ahí no me equivoco. Entonces, ahora vamos a ver las cuatro flechas que salen del 0, 1. De nuevo, si estamos en el 0, 1, si se fijan, en este caso y en este caso, nos mantenemos en el 0, 1, que de nuevo son las entradas 0, 0 y 1, 0. Entonces acá de nuevo voy a anotar la misma flecha así, con el 0, 0 y 1, 0. Después cuando tengo en las entradas E igual a 0, H igual a 1, voy al estado 1, 0. Entonces me voy al estado de acá, dije, 0, 1. Y finalmente cuando tengo 1, 1 en las entradas, me voy al estado 0, 0. Entonces como que me devuelvo a 0. 1, 1. Veamos el siguiente estado, este que está acá. De nuevo, pasa que esto de acá, estoy en el estado 1, 0. Para la primera y tercera entrada me mantengo en el estado 1, 0. Entonces acá de nuevo voy a poner la flechita así. Esto es 0, 0, 1, 0. Cuando tengo la entrada 0, 1, me voy al estado 1, 1. Entonces me voy para acá. 0, 1. Y por último, cuando tengo la entrada 1, 1, me vuelvo al 0, 1. Voy a sacar. Y ahí solamente nos queda este. De nuevo pasa lo mismo que les decía, que para la primera y tercera entrada el estado se mantiene. Entonces voy a poner esta flechita así. 0, 0, 1, 0. Para 0, 1 vuelvo a 0, 0. Y finalmente para 1, 1 me devuelvo a 1, 0. Voy a cerrar. Ya, ese es el diagrama de estado. No sé si alguien puede ver qué hace el circuito, que es lo siguiente que nos preguntan, indique la función que realiza el circuito. No sé si alguien lo nota. ¿Cómo qué está pasando? Hay algo que es evidente. Siempre que las entradas son 0, 0 o 1, 0, me mantengo en el mismo estado. ¿Sí? Entonces, recordemos que las entradas acá son EH, EH, EH. Así que podemos escribir eso como que cuando H es 0, nos quedamos en el estado actual. Y que, bueno, te estoy. Como, si H es igual a 0, voy a poner mantener o mantener. ¿Cuál? Cuando hablas de 1, 1 a 1, 0, arriba dicen 1, 0. ¿O en qué estado? Este. Sí, de ahí cuando vas a la derecha. Aquí, ¿verdad? Es 0, 1. Ya abajo de ahí es 1. Sí,
entonces, primero notamos esto. Si es que h es igual a 0, nos mantenemos en el mismo estado. Después hay que ver los otros dos casos de qué pasa como ahora h igual a 1 y tenemos dos opciones. Si e es igual a 0, pasa algo, y si e es igual a 1, pasa otra cosa. En cómo está dibujado el diagrama, vamos a notar que cuando e es igual a 1, es decir, cuando tenemos la entrada 0, 1, avanzamos como en el sentido... eh, cuando la entrada es 0, 1, avanzamos con sentido antihorario. Y cuando estamos con la entrada 1, 1, avanzamos... Ah, no, puede ser sentido horario. Sí. Y cuando la entrada es 1, 1, ahí avanzamos en el sentido antihorario. Y si pensamos en los estados como números decimales, este es el número 0, 1, 2, 3. Cuando tengo la entrada 0, 1 es como contar hacia arriba porque paso de 0 a 1, 2, 3 y bueno, después me vuelvo a 0. En cambio, si es que la entrada es 1, 1, cuento hacia atrás. 0, 3, 2, 1, 0. Entonces lo podemos ver como de esas dos formas, como e igual a 0 dijimos que era horario, horario y anti-horario. Eso. Ahora quizás entienden por qué lo dibujé así, porque si lo hubiéramos dibujado, por ejemplo, con estos dados vuelta, como que las flechas se hubieran cruzado y hubiera sido harto más difícil de entender. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. En la P2 dije que nos estaban dando como esta implementación que está hecha con flip-flop D y ahora queremos pasarla a una implementación que nos están diciendo con flip-flop JK. Como les comentaba en la presentación, las implementaciones suelen estar hechas con tipo D, por ejemplo esta que está con flip-flop D o las dos de abajo, digan este igual ocupa flip-flop D y aquí nos piden que lo hagamos con un flip-flop D, si no me equivoco. Sí. Eso es así porque se cumple esto de que, como que si tenemos esta entrada en el flip-flop, se propaga el tiro a la salida. Entonces es muy directo hacer la implementación con el flip-flop D, pero a veces puede pasar que uno no tiene un flip-flop D, sino que tienes otro tipo de flip-flop, entonces hay que hacer como el equivalente del uno al otro. Ahí yo suelo recomendar que uno haga la implementación en flip-flop D y después la traduce al otro que quiere usar, porque es más fácil hacerlo así. Dado que el D solo tiene una entrada, en cambio todos los otros tienen más de una. Bueno, el T no, pero el JK y el SR tiene dos entradas, entonces uno tiene que ocupar dos entradas del flip-flop. Como cuando teníamos el circuito, en vez de solo meterle algo al D, tenemos que meterle algo al J y algo al K. Entonces es un poco más complicado hacerlo. Para esto voy a introducir otro concepto, que es el... Voy a anotar como las tablas de transición de los flip-flops, pero en otro formato. Vimos que el FFD, el flip-flop D, como que la entrada en Q se propaga a la salida, perdón, la entrada en D se propaga a la salida Q. Entonces, esto lo podemos anotar como el estado actual. Queremos ver cómo es la transición al estado siguiente. Y eso como depende de la entrada D. Entonces, acá lo que yo quiero ver es ver todas las combinaciones del estado actual al estado siguiente y qué entrada tengo que darle para que ocurra esa transición. Entonces, voy a hacer lo típico de anotar todas las combinaciones aquí, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y dijimos que la entrada en D se propaga a la salida. Entonces, para que la salida sea 0, 1, 0, 1, en D yo tengo que anotar acá 0, 1, 0, 1. Entonces, lo podemos pensar como que al final el flip-flop D, como que el estado siguiente no depende del estado anterior porque simplemente se propaga el D a la salida. Em, entonces, esta es como, no me acuerdo cómo se llama específicamente esta tabla, es como una, esa es como la tabla de transición de estados del flip-flop D, algo por el estilo. ¿Por qué nos interesa ver esta? Porque tenemos que hacer el equivalente de esta al flip-flop JK, porque nos están dando esta implementación de un mapa de Carnot, pero implementado con flip-flop D y queremos traducirla a unos JK. Entonces, primero veamos cómo es el JK, donde vamos a tener aquí FF JK. Y voy a hacer lo mismo acá de ver QN y QN más 1. Así que veamos eso primero. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Y acá vamos a tener dos entradas en vez de una, J y K.
Entonces veamos primero cómo son estas cosas de acá. Eso se puede derivar de la que yo les puse aquí. Está por acá, esa. Pero hay que pensarlo un poco distinto porque acá están las entradas y estamos viendo qué pasa en la salida, es decir, qué pasa con el estado. Aquí yo lo tengo al revés. Yo tengo cómo son las transiciones de estados. O sea, si yo quiero pasar del 0 a 0, ¿qué entrada tengo que ponerle aquí? Eso es como lo que estamos escribiendo acá. Y yo lo suelo entender de la siguiente forma. Em, no sé bien cómo explicarlo a partir de esta, así que tal vez como que lo explico nomás, pero el JK yo lo entiendo de la siguiente forma. El J sirve para transicionar de estados donde venimos del 0 y queremos transicionar a otro. Entonces, si venimos del 0, vamos a ocupar la entrada J. ¿Y qué pasa en la J? Se va a propagar el J directamente. Entonces, si vengo en 0 y quiero un 0, en J tengo que tener un 0. Si vengo en 0 y quiero un 1, en J tengo que tener un 1. Y esto es independiente del valor del K. Entonces, los K son no importa. Y si lo vemos en esta tabla de acá, creo que no es tan directo verlo. Porque, por ejemplo, es que hay que ponerse en casos, por eso no es tan directo. Porque no sé si lo ven. Si queremos este cero de aquí, el J tiene que ser 0 y el K tiene que ser 1. Entonces, estamos viendo el caso de acá. ¿Sabes? A ver, si venimos de 0, queremos un 0 y el K como que no me importa, pero es un 0. Ahora, ¿por qué no me importa? Porque si el J es un 0 y antes yo tenía un 0, el K puede ser 0, puede ser 1 y siempre me va a dar 0. En cambio, cuando J es 1, transicionamos a un 1 y el Q se nos nega si es que venimos de un 0. Que quizás no es tan directo verlo de aquí, pero créanme que esta es la tabla de transición del flip-flop JK. Entonces, como recap, lo que les estaba diciendo, el J es el que nos importa cuando venimos de un 0 y queremos cambiar algo. Y cuando venimos de un 1 usamos el K. Entonces el J vamos a tener no importa ahora. Y acá el K es al revés. Entonces si tenemos un 1 y queremos un 0, aquí vamos a tener un 1. Y si tenemos un 1 y queremos un 1, acá vamos a tener un 0. Quizá no expliqué tan bien esta tabla, pero esto a veces es como datos, o sea, estas se las pueden aprender, se pueden aprender estas, se pueden aprender esta y como que así son. Y como que no hay que pensar mucho más. Ahora, ¿qué es lo importante para ser el equivalente de uno al otro? Es lo siguiente, es ver o notar cómo es la equivalencia del D con el J y el K para las mismas transiciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vemos que el J no importa acá cuando transicionamos de 1 a 0 o de 1 a 1. Entonces, como que cuando hagamos la traducción, aquí vamos a tener un no importa en el mapa de Carnot. Y cuando queremos hacer 0,1 o sea, 0,0 o 0,1, esa transición, usamos directamente el J. Que fíjense que es el mismo valor que el D. Es decir, si yo quiero pasar de 0 a 0, en flip-flop D pongo un 0 y en el J pongo un 0. En cambio, si quiero pasar de 0 a 1, acá pongo un 1 y acá igual pongo un 1. Entonces podemos pensar como que si QDN es 0, esto implica como que, voy a poner entre comillas porque no es tan así, pero D es igual a J. Perdón, es al revés. J es igual a D. J es igual a D. En cambio, cuando venimos de un 1, ahora nos importa el K. Y el K, fíjense que es al revés que el D, porque si transiciona de 1 a 0, en el K tengo un 1, pero si transiciona de 1 a 0 en el flip-flop D, tengo un 0. En cambio, si transiciono de 1 a 1, en el K acá tengo un 0 y acá tengo un 1. Entonces, esta es como la regla para cuando QDN es 0, pero cuando QDN es 1, me va a pasar como que K es denegada. Simplemente porque estos dos de aquí son como el equivalente a estos dos de acá, pero fíjense que están invertidos. Por eso digo que es como denegado. Voy a hacer un poco de espacio en la pizarra. Ese es más o menos el método que yo ocupo para pasar de uno al otro. Al final es ver como esta entrada, cómo la hago equivalente a la entrada de acá. Me pueden estar preguntando, o se pueden estar preguntando como, oye, ¿qué pasa con el J cuando QDN es 1? ¿O qué pasa con el K cuando QDN es 0? En esos casos vamos a rellenar con puro no importa. Entonces el mapa de Carnot, lo tengo acá, se va como llenar con no importa en esos casos.
Y primero anotemos ese mapa de Carnot en la pizarra. Y al tiro explico qué nos están dando si es que no lo entienden. Se borra muy mal este lápiz. Ya nos están diciendo que el siguiente mapa corresponde a la función de excitación de un flip-flop D para la variable I de un sistema con tres variables de estado y una entrada A. Se pide encontrar las correspondientes funciones de excitación para el flip-flop JK. Entonces, tenemos tres estados. Tres estados. Tendrían que ser X y Z. X y Z. Tenemos una entrada, que es A. Y nos viene a encontrar las correspondientes funciones de excitación para los flip-flop JK, es decir, como J sub I y K sub I. Entonces acá nos están dando el mapa de Carnot de D sub I. ¿Qué significa esto? Puedo hacer el equivalente con esta tabla de aquí, donde nosotros encontramos el D sub 0, el D sub 1. El D sub 0 yo dije que era como correspondiente a, entonces sería como D sub A y este sería D sub B. Entonces nos están dando el D sub I. ¿Qué significa eso? Esto yo igual lo voy a escribir como un mapa de Carnot, ¿sí? Porque acá tengo cuatro variables de entrada y voy a escribir de uno como un mapa de Carnot. Ese mapa de Carnot es el que nos están dando en este caso. Entonces es como una columna, lo que nos están dando ahí es una columna de esta tabla de transición de estado, porque solo nos están pidiendo para la variable Y. Entonces primero lo voy a anotar. Voy a tener, ¿cómo lo anoto esto? 0, 0, 0, 1, 1, 0. Esto es a ver, y me acabo de dar cuenta que lo anoté con las variables malas. Esto debería ser xy, y acá 0, 0, 0, 1, 0, y esto debería ser za. Y esto es de sub. Entonces, tenemos 0, no importa, 1, 1, 3, 0, 1, 0, 4, 1. Entonces nos están dando esto. ¿Y qué es lo importante? Hay que recordar que esto es de sub i, o sea, está entrando un flip-flop D. Y es para la variable i. Entonces, como que nos interesa harto esta columna que está aquí y es como la que tenemos que tener en mente, esta. Porque vamos a pensar como que este es el estado anterior, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy diciendo acá q de n igual 0, es como los casos donde esta columna en los i tengo 0. Entonces, aquí vamos a tener ahora dos mapas de Carnot. No quiero borrar eso. Voy a anotarlo. Vamos a tener un mapa de Carnot. Porque me pierdo. Entonces dije que este era como el mapa para DI y este va a ser mi mapa para JI. Y vamos a tener otro mapa igual a ese, pero para K sub I. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es llegar a partir de este mapa, armar ese mapa y armar este mapa. Y que es con las reglas que les expliqué acá a la izquierda viendo estas dos tablas de transición. Entonces, lo que les estaba comentando era que, por ejemplo, para el J sub I, nosotros habíamos dicho que cuando el estado anterior es 0, J es D, y acá hay como otra condición que es que cuando Q de n es igual a 1, es igual a 1, el J es como no importa, que es toda capa. Cuando Q de n es igual a 1, tengo puros no importa. Entonces tengo que ver en esta tabla, ¿en qué casos tenemos que el Q de n es igual a 1?
que son los dos de acá al medio, porque I es igual a 1 en este caso, ¿sabes? Estoy viendo esto de acá. Esos dos unos son los casos donde el estado anterior es 1, porque estamos analizando todo para el estado I. Así que en esta tabla, en las dos filas del medio vamos a tener puros no importa, que son estos dos del medio. Y después cuando QDN es 0, es decir, estas filas de arriba, la más arriba y la más abajo, el J es igual al D. Entonces acá el J es igual al D, es decir, que voy a tener como que se van a propagar estas dos filas tal cual. Entonces si tengo 0, voy a tener un 0, si tengo no importa, no importa, 1, 1, y después acá todo tal cual, 1, 0, 0, 0. Como es el caso del K. En el K habíamos dicho esto, de que cuando QDN es 1, el K es como el negado del D. Y aparte tenemos como la simétrica que es de que cuando el QDN es 0, el K es un Donkey. Es como ver estos de aquí. Cuando el QDN es 0, el K es un Donkey. Recordemos que cuando en este caso el QDN es el I, tengo ceros acá y acá, voy a tener puros Donkeys aquí. Donkey, Donkey. Finalmente, tenemos que rellenar estas dos del medio. Y tenemos que, habíamos dicho que cuando QN es 1, K es como el inverso de D. Entonces acá, cuando el I lo tengo igual a 1, estas dos filas se me van a invertir. Entonces si acá tengo un 0, acá voy a tener un 1. Si acá tengo unos, voy a tener ceros acá. Tengo otro 0 aquí, y bueno, los no importa, negado sigue siendo un no importa. Así que los puedo seguir tratando como... ¿Entendieron cómo pasé de este mapa de Carnot a los dos mapas de Carnot del JK? ¿O alguien quedó colgado? Porque eso es como todo el truco de este ejercicio. ¿Todos entendieron? Bacán. Lo que nos están pidiendo son las funciones de excitación para J sub i y K sub i. Entonces, lo único que nos queda es que, como ya tenemos los mapas de Carnot, resolver los mapas de Carnot, como lo hemos hecho antes. Entonces, queremos encerrar, por ejemplo, estos dos unos. Como tengo estos dos donkeys acá, puedo hacer este grupo de aquí. Y después, para tomar este uno que está solito aquí, creo que lo único que puedo hacer es este grupo de acá. Por último, aquí, quiero tomar este uno, así que voy a tener que agrupar estos dos de acá. Sí. Ah, sí, se pueden hacer cuatro por el otro lado. Sí. Entonces puedo tomar estos dos y estos dos de acá. Sí, vale. De esa forma podemos ahora anotar J sub i, y acá K sub i. Entonces, J sub i va a ser primero este grupo de acá. Vemos que cambia el i y cambia el a, entonces va a ser x negado y el z no va negado. Más, en este caso se simplifica el i y nos queda x, z negado a negado. Y por último, el caso B nos va a quedar así, nos va a quedar, acá se simplifica el i, y entre este y este se simplifica el z, así que nos va a quedar xa, y los dos van negados. Entonces ustedes me preguntarían como, oye, ¿por qué haríamos esto? Como que nos complicamos la vida. Igual, si se fijan, uno tiene un par de beneficios que, si vemos el mapa de Carnot del flip-flop D, es harto más enredado hacer todas las agrupaciones. No voy a escribir el D sub i, lo pueden hacer ustedes si quieren, pero si se fijan, acá voy a tener 1, 2, acá puedo tomar este, 3, 4. Tengo 4 grupos. Entonces, son como, puede ser un poco más complejo este mapa de Carnot, porque tengo muchos unos, me van a quedar 4 grupos distintos. En cambio, acá me quedan solo 3 grupos. Y en parte porque tengo muchos donkeys. Como que el mapa de Carnot, al hacer esta división, como la tabla de transición del JK tiene hartos donkeys, después en el mapa de Carnot me quedan filas llenas de donkeys. Y eso hace que la implementación sea un poco más barata porque vamos a ocupar menos compuertas, pero el JK es un poco más enredado. Entonces tiene ese como trade-off en el que el diseño va a ser un poco más complejo porque tenemos que hacer esto que es adicional. Vamos a hacer dos mapas de Carnot, pero la implementación es un poco más barata. Y ahí va a depender de qué tamaño tenemos como la implementación del flip-flop D versus la del JK.
porque al final igual va a importar. Eso, preguntas. Como les decía, a veces el profe lo que hace es darles como esto mismo, y acá se inventa un flip-flop nuevo. Entonces como que les dice así como, no sé, pues el flip-flop Diego Sanz, DS. Y acá les pone así, se inventarlo. Entonces es bueno que entiendan cómo hacer esta equivalencia, porque puede que les den algo arbitrario aquí. Si quieren pueden jugar y toman otro flip-flop como, no sé, el SR, acá. Podemos ocupar como el SR o el T, pueden buscar como la tabla de transición y hacen este juego como para ejercitar solamente. Eso. ¿Alguna pregunta de la P2? ¿No? Ya. Como les comenté antes, la P3 y la P4 son como una al inverso del otro porque en la P3 nos dan este circuito que nos están diciendo que es un detector de secuencias y tenemos que hacer como lo mismo de la P1 de tener las ecuaciones, la tabla de transición, el diagrama y después analizar como cuál es la secuencia que identifica este circuito. En cambio la P4 es el ejercicio al revés. Nos están dando como un enunciado donde queremos detectar estas dos secuencias y nos están pidiendo como el ejercicio inverso de partir del diagrama de estados y después como llegar hasta una implementación con flip-flop dev. Yo haría la P4 porque la P3 en parte se parece a la P1, como que los primeros tres son iguales a la P1 porque nos piden hacer como el mismo análisis. Entonces, si quieren, partimos con la P4 y si lo hacemos rápido, hacemos la P3. No sé si les parece eso o quieren partir por la P3. ¿P4? Ya, P4. ¿Qué puedo borrar? ¿Todo? ¿Sí? ¿Alguien me quiere ayudar a borrar ya? ¿Tú? Gracias. Esto tiene que servir más de verdad. Voy a borrar aquí y borrar allá. Borrar más, sí. Hay que hacer fuerte para que salga todo. Vale, gracias. Sí, ya, entonces P4. Nos quedamos a partir por eso. Entonces nos están diciendo obtener el diagrama de estado con una máquina de estado finito del tipo Meli con una entrada X y una salida Z. La salida Z se activa en 1 por un ciclo de reloj cuando se detecta la secuencia 0111. Entonces tenemos que detectar 0111 o 100. 000. En nuestra X. Entonces se aceptan entradas traslapadas, por ejemplo. Bueno, ahí nos dan un ejemplo. Que, bueno, si quieren lo anotamos como para que se entienda qué es lo que está haciendo el circuito. Entonces aquí tenemos como algo que viene de antes. Tenemos cuatro ceros. 3, 4, 1, 2, 3. Sí. 0, 0. Y tenemos la salida 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo nuestro circuito? Es ir como analizando aquí secciones de largo 4. Entonces tenemos que ir viendo secciones de largo 4 si es que detecta o no detecta la secuencia. En un principio acá no sabemos qué viene de antes, entonces como que no, a priori acá podría ir como un 0 o un 1, lo puedo anotar como un phi, pero para hacerlo más simple creo que acá está como un 0 no. Sí, acá está como un 0. Entonces estamos buscando alguna de estas dos secuencias, recordemos eso. Así que al principio no vamos a tener nada porque no sé qué viene antes, pero a partir de este punto ya tengo cuatro valores. Entonces ahí puedo empezar a ver si es que tengo o no la secuencia. Acá, por ejemplo, no la tengo porque es 0000. Entonces la salida debería ser 0. Después acá tengo 0001. Todavía no tengo la secuencia. Así que 0. Siguiente es 0011. No es la secuencia. Pero aquí sí tengo la secuencia. 0111. Este caso acá. Entonces aquí deberíamos tener un 1. ¿A qué se refiere con las entradas solapadas, creo que son acá? Traslapadas, perdón. Es que ahora esta ventana se va a seguir moviendo y si es que volviera a coincidir con alguno de los patrones, debería seguir siendo un 1. Tú no lo puedes implementar así o lo puedes implementar como que las entradas no puedan ser solapadas, perdón, traslapadas. Pero veamos, por el siguiente caso, 110 no se cumple, así que aquí vamos a tener un 0. Después tengo 1100 tampoco, y por último acá tengo 1000, que está acá. Entonces acá voy a tener un 1. Y después no sé qué sigue. ¿Creo que lo hice bien? Sí, parece que sí. Entonces queremos un circuito que haga esto.
¿Alguien se le ocurre cómo hacerlo? Nos dan como el hint de partir definiendo estados de su sistema. Esta parte es muy arbitraria y como que la pueden implementar prácticamente como quieran. De hecho, uno puede llegar a como unas formas como súper inteligentes de hacerlo y como reducir la cantidad de estados, pero yo lo voy a hacer de la forma que yo encuentro que es más intuitiva. Entonces, recordemos que tenemos dos secuencias. Entonces, cada uno de los estados va a ser como un progreso en una de las dos secuencias. ¿A qué me refiero con eso? Partamos con la primera. Voy a poner como estado uno porque todavía no estoy eligiendo qué codificación tiene. El estado uno va a ser que detectamos, esto parte con un cero, así que voy a poner que detectamos cero. Después del estado 2 yo puedo definir como que, bueno, va a ser, de nuevo, detectamos, pero ahora va a ser cero uno. Entonces a eso me refiero con que de a poco cada estado va a ser como un progreso de cada una de las secuencias. Entonces acá detecté un cero, acá detecté un cero uno, después del estado 3 va a ser, bueno, aquí detectamos, pero cero uno uno. Y así. Eh, Acá hay como un asterisco del que ustedes me van a decir como ya. Entonces el estado 4 va a ser detectar la secuencia completa. ¿Sí? El cero uno uno. Y en este caso la salida va a ser uno. Pero hay que tener cuidado porque en el enunciado sale que acá. Hay que ser un estado, o sea, un diagrama de una máquina de estado finito del tipo Meli. Recordemos que las máquinas de tipo Meli son estas de acá, donde las salidas dependen del estado actual y de las entradas. Entonces, si yo hiciera la implementación así, donde aquí las salidas van a ser, si ponemos acá salida, aquí tendríamos cero 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 y después acá detectamos todas las salidas. Esta es una implementación tipo Moore, porque en un estado tengo asociada una salida, ¿sí? Pero nos están pidiendo una que sea del tipo Meli. Entonces, la salida tiene que depender del estado y de la entrada. Así que lo que tenemos que hacer en verdad es que este estado 4 lo podemos eliminar y ahora aquí vamos a tener dos casos en cada uno. Aquí vamos a tener como x igual cero, x igual uno, y en este caso ambos serían cero, la salida. Acá de nuevo, cero, uno, cero, cero. Pero en el caso que lleguemos a esta progresión de la secuencia, acá sí podemos tener un uno, porque si entra un uno significa que la secuencia fue cero uno uno uno. Entonces acá voy a tener un uno. Pero si me entra un cero la secuencia va a ser cero uno uno cero. Y esa no es ninguna de las dos, así que acá voy a tener un cero. Entonces, podemos notar al tiro cuál es la ventaja de ocupar una máquina de Moore y una máquina de Merrill. La máquina de Moore, como las salidas dependen solamente de los estados, naturalmente vamos a necesitar más estados, porque necesitamos estados adicionales para cubrir todas las condiciones. En cambio, en las máquinas de Meli uno se suele ahorrar estados, pero es un poco más complejo implementarlas por esto de que en cada estado tenemos dos opciones para la salida. Entonces, un poco más enredado. Ya, entonces, eso sería como para la primera, sería para esta secuencia. Ahora veamos cómo es la segunda, pero si se fijan es como bien simétrica, entonces vamos a tener de nuevo tres estados, E4, E5, E6. Y de nuevo va a ser como el progreso, pero de esta segunda secuencia. Es decir, primero va a ser como detectamos un uno, después va a ser detectamos un uno cero, después va a ser un uno cero cero, y aquí cuando entre un cero en vez de un uno vamos a tener un uno. Porque cuando entra un cero en este caso, vamos a tener uno cero cero cero. Y eso es lo que queremos detectar. Y entonces ahí la salida se va a uno. Y bueno, acá en ambos casos la salida es un puro cero. Y ahora nos queda una cosa solamente, que esto es algo que el profe suele hacer y que tiene igual sentido porque cuando el sistema recién se enciende, no tenemos nada en la entrada, no tenemos como memoria hacia atrás. Entonces, lo que se suele hacer es que uno tiene como un estado base, por eso a partir del uno que es como no tengo nada.
Entonces, si lo piensan, como estas secuencias parten con 0 y 1, cuando partimos de este estado, entra un 0, entra un 1, nos vamos a ir a D1 o a D4. Pero como que nunca podemos volver a D0. Ese podría ser como un estado de encendido, de startup, lo que sea. Y otra cosa que, si se fijan, esto después lo tenemos que codificar de alguna forma. Es decir, aquí vamos a decir como que esto va a corresponder a un 000, esto a un 001, etcétera. Entonces, como tengo 7 estados, vamos a ocupar 3 bits o 3 estados, perdón, 3 variables de estado, y nos va a sobrar una combinación, como el estado 7. El E7 es el que necesito para completar las 8. Entonces, este caso de acá del E7 va a ser como un no importa cuando lo veamos en las tablas de transición, porque en verdad no podemos llegar a ese estado y como que nunca vamos a llegar y nunca vamos a salir de ese estado. Y eso igual es como un no importa que sale naturalmente y que después cuando hagamos lo de los mapas de Carnot vamos a tener de nuevo unos no importa ahí, como un dato. En el enunciado después nos dicen, bueno, definir los estados del sistema, dibujen el diagrama de estados. Ya bueno, antes de hacer la segunda, vamos al tiro a elegir la codificación acá, como o bueno, la asignación es el nombre correcto. ¿Sí? Es decir, acá, ¿qué número le vamos a poner a qué estado? En este caso, me da lo mismo, vamos a ocupar la codificación binaria, entonces si este es el estado 0, esto va a ser 0. Si esta es la 1, va a ser un 1. Esta va a ser así, la 2. Esta va a ser la 3, la 4, la 5 y la 6. Bueno, esta es la 7, pero recordemos que este estado como que no existe en nuestro sistema. Solo lo anoté porque es la última combinación de los bits. De acá. Esta asignación, como dije, yo elegí la binaria, pero uno puede ocupar otras, como la gray o la one hot, que se llama, creo, la otra. ¿Por qué uno quiere usar uno versus la otra? Porque te puede ahorrar algunas cosas. Se pueden imaginar que después en el mapa de Carnot, si uno elige como los estados de cierta forma conveniente, como que los mapas de Carnot te quedan más sencillos. Entonces hay algunas reglas para hacer estas asignaciones, para que no sean arbitrarias y yo no diga como ya este es el 0, este es el 1, como que uno lo puede hacer de una forma inteligente para que el mapa de Carnot quede más sencillo. En este caso yo lo voy a hacer así nomás, pero tengan en cuenta que la asignación es importante después. Dime. Porque dijiste que eran 8, Ya, porque a priori tenemos 7 estados, ¿sí? Entonces pueden estar 3 bits para representar los 8 estados, los 7 estados. Y me va a sobrar uno, porque acá noté de las 7 primeras combinaciones, ¿sí? Y me sobró esta. Entonces la estoy agregando solo porque cuando hagamos la tabla de transición de estados, como voy a hacer todas las combinaciones, va a aparecer este séptimo estado, pero es como fantasma porque en verdad no nos importa nada. Por eso lo mencioné. han sido por ejemplo 5 estados. El 6 y el 7 no. Sí, claro. Pero si hubieran tenido 4 estados, hubiéramos ocupado 2 bits. Ahí lo que hago. Y ahí no quedan estados como fantasma. Ahora recordemos que eso ocurre después, ¿sí? De hecho ocurre cuando uno hace la asignación. Porque ahora cuando yo haga el diagrama de estados, todavía no pasa nada de eso. Veamos la segunda parte. Quizá ahí va a quedar un poco más claro. Cuando nos piden el diagrama de estados, de nuevo, esto lo pueden escribir como quieran, en el orden que quieran. Intenten ser lo más ordenados posible y si se dan cuenta de alguna lógica aquí, intenten traducirla a cómo escriben los estados, porque así les va a quedar más ordenado. Por ejemplo, aquí hay una transición que es natural, porque como estos 3 primeros, o sea, del E1 al E3, escriben la misma secuencia y del E4 al E6 escriben la misma secuencia, yo las anotaría en fila, porque voy a pasar, sí o sí voy a pasar del E1 al E2 y del E2 al E3. Y lo mismo para del E4 voy a pasar al E5 y del E5 al E6. Por cómo yo asigné los estados pasa eso. Porque de a poco voy escribiendo cada una de las secuencias. Entonces esto yo naturalmente lo anotaría de esta forma. Anotaría el estado 0 acá. Y después me iría como en 2 ramas. Una va a ser E1, E2, E3. Y por abajo yo pondría E4, E5 y E6. E7 no lo voy a anotar porque no es parte de nuestro sistema. Entonces, a lo que me refiero acá es que esto en la pizarra yo lo puedo ordenar como yo quiera. Pero intenten hacerlo ordenado porque después hay que seguir esto para hacer la tabla de transición de estado. Entonces, si esto queda ordenado va a ser más fácil.
Entonces vamos viendo. Vamos a partir de E0, porque este estado es como que no tenemos nada, ¿cierto? Entonces ahora si tenemos un 0, vamos a pasar al E1, porque nos entró un 0. Entonces llevamos 0 en la secuencia. Y si nos entra un 1, nos vamos a ir al 4, porque el E4 es como que tenemos un 1. Entonces acá voy a anotar esto así. Esto va a ser 0 y esto va a ser 1. Y recordemos que estamos ocupando una máquina de Meli. Aquí voy a poner Meli. Por lo tanto, las salidas tienen que ir en las transiciones de los estados. Así que esto lo vamos a dar como 0, 0. Y acá 1, 0. ¿Por qué 0 en ambos casos? Porque acá las salidas todavía no hemos detectado ninguna de las secuencias, entonces vamos a poner 0. Y a lo que me refería con que esto se va a ir escribiendo como naturalmente, es que acá hemos detectado un 0. Después veamos como qué pasa para ir al siguiente, para ir a E2. Para ir a E2 tenemos que ingresar un 1. Entonces, aquí voy a poner como una flecha recta y esto va a ser 1 y la salida va a seguir siendo 0. Y recordemos que para todos los estados uno siempre tiene dos entradas en este caso porque tenemos una variable de entrada. Entonces, este es el caso en que nos entra un 1. ¿Qué pasa cuando nos entra un 0? Cuando nos entra un 0, llevamos la secuencia 0 y después nos entró otro 0. Entonces, acá hay que ponerse como a pensar. Si tenemos guardado como en memoria 0, 0, eso no es ninguna secuencia, no es ninguno de los estados que tenemos acá. Entonces, lo que yo haría sería descartar este 0 y solamente me voy a quedar con el último 0. Entonces voy a quedar acá mismo. Así que cuando entra un 0, me quedo aquí. Básicamente lo que vamos a ir haciendo es ir viendo como qué parte de la entrada podemos aprovechar y ir al estado que más aprovecha como parte de la secuencia que llevamos. Entonces, primero voy a hacer los fáciles y después vamos a ver los que son más enredados. Cuando al E2 le entra otro 0, perdón, le entra otro 1, vamos a pasar al E3 y vamos a tener 0, 1, 1. Entonces, aquí va a ser 1, 0. Que esa es como la directa. Después en la rama de abajo tenemos estas dos que también son directas, porque del E4 pasamos al E5, es decir, de este pasamos a este cuando nos entra un 0, y del E5 pasamos al E6 cuando nos entra otro 0. Y esas son las fáciles. Ahora hay que empezar a ver como qué parte de la entrada, de la secuencia que tenemos en memoria, podemos aprovecharnos. Así que vamos viendo caso a caso. L2, ya vimos qué pasa cuando nos entra un 1, nos falta ver qué pasa cuando nos entra un 0. En L2 recordemos que llevamos un 0, 1. Lo voy a anotar acá. 0, 1. Entonces si nos entra un 1, vamos a pasar acá al 0, 1, 1. Pero cuando nos entra un 0, vamos a tener, lo voy a anotar en roja, vamos a tener como temporalmente 0, 1, 0. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar como completamente esto? Porque tener 0, 1, 0 en memoria no es ningún estado, ¿sí? Pero si yo empiezo a descartar desde acá, por ejemplo, si sacamos este, ahí ya podemos aprovechar eso, porque el estado 1, 0, tenerlo como almacenado es esto de aquí, es el E5. Entonces, cuando me entra un 0 al E2, vamos a pasar acá, vamos a pasar al E5. Esas son las transiciones que son un poco más complicadas de ver. Después en el E3 nos faltan dos flechas porque yo no puse ninguno de los dos casos, ¿sí? Veamos cada uno. Si ya llevamos 0, 1, 1, cuando me entra otro 1, tenemos que ver a dónde nos vamos a ir y tenemos que ver que la salida va a ser 1. Y vamos a detectar la salida, o sea, la secuencia 0, 1, 1, 1. Entonces, en el E3, si nos entra un 0, vamos a tener 0, 1, 1, 0. Y si nos entra un 1, vamos a tener 0, 1, 1, 1. Esto es x igual 0, es x igual. Entonces veamos hacia dónde nos vamos en cada uno de los dos casos. Cuando x es 0, de nuevo esta secuencia no es nada, ¿sí? Entonces lo que yo voy haciendo es como olvidarme del más antiguo, porque la secuencia no puedo quitar uno del medio, tengo que quitar el último. Así que si quito esta me queda 1, 1, 0. El 1, 1, 0 no es nada que tengamos como un estado, así que voy a quitar otra y me queda 1, 0. Y eso sí es algo, eso es el estado 5. Entonces de nuevo cuando entra un 0 voy a volver al estado 5. Y ahí resolvimos este. Ahora tenemos que ver qué pasa cuando nos entra este. Cuando nos entra x igual 1, tenemos la secuencia completa. 0, 1, 1, 1. Entonces la salida tenemos que ver que es 1, pero tenemos que ver a qué estado vamos a caer. Porque no vamos a quedarnos acá mismo.
Si se fijan, todos estos estados de acá tienen a lo más tres variables, o sea, tiene tres numeritos. Entonces, como que no podemos tener ningún estado que tenga cuatro números. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a descartar acá. Entonces, si yo saco el cero, tengo uno uno uno, no es ninguna secuencia. Saco otro uno, tengo uno uno, sigue sin ser ninguna secuencia, sigo voy a sacar otra y me queda un 1, que es el estado 4. Entonces, el estado 3 va a pasar al estado 4. Y aquí, esto es cuando x es igual a 1, y en este caso la salida es 1, porque detectamos la secuencia 0, 1, 1, 1. Y ya resolvimos este caso. ¿Entendieron cómo hice como todas las asignaciones con las transiciones? ¿Qué es lo importante al final cuando uno está dibujando el diagrama de estado? Que si tenemos una variable de entrada, que es el caso, solo tenemos una variable de entrada, todos los estados tienen que tener dos flechas. Entonces acá este ya tiene dos flechas de salida, este ya tiene dos flechas, este ya tiene dos flechas, nos faltan las dos de abajo. Entonces veamos el E4. En el E4 llevamos un 1 solamente, sí. Eh, lo voy a anotar así porque me gusta anotarlo así. Entonces veamos x igual 0, x igual 1. Y veamos qué pasa en cada caso. Acá vamos a tener un 1, 0 y acá vamos a tener un 1, 1. Si tenemos un 1, 0, transicionamos al siguiente, así que estamos todos bien. Y si tenemos un 1, 1, no es ninguno de los estados de ahí, así que hay que descartar este y nos queda un 1. Entonces vamos a volver al mismo 1 del estado 4. Así que es como el caso simétrico de acá, donde el estado 4 vuelve a sí mismo y vamos a tener 1, 0. Después del estado 5, ya vimos el caso de x igual a 0, así que vemos el caso de x igual a 1. Recordemos que el estado 5 es 1, 0. Sí, 1, 0. Así que si x es igual a 1, vamos a tener 1, 0, 1. Si tenemos 1, 0, 1, de nuevo no es nada ahí, así que vamos a descartar este y tenemos 0, 1, que es el estado 2. Así que cuando x es igual a 1, nos vamos a ir para arriba. Y esto sería 1, 0. Por último nos queda el estado 6, donde recordemos que el estado 6 es 1, 0, 0. Perfecto. Sí. Y damos cada caso. X igual 0, x igual, x igual 0, x igual 1. Acá vamos a tener 1, 0, 0, 0. Y aquí vamos a tener 1, 0, 0, 1. El 1, 0, 0, 0 es lo que queremos detectar. ¿Sí? Es una de las dos combinaciones. Entonces, en este caso queremos que la salida sea 1, es decir, z igual 1. Y ahora queremos ver dónde vamos a caer. Entonces, de nuevo, voy a sacar un 1, esto no es nada, esto no es nada, soy el 0, que es el estado 1. Así que del estado 6, vamos a ir al estado 1. Y esto va a ser, lo voy a anotar aquí, 0, 8. Por último, nos queda este de acá, que 1, 0, 0, 1 no es la secuencia, así que matamos este, y eso sí es el estado 2, ¿cierto? Sí. Entonces, del estado 6 nos vamos a ir al estado 2, cuando la entrada es un 1. Y ahí tenemos, hay que ignorar lo que está en rojo, pero tenemos el diagrama completo. Que no quedó tan enredado, pero a veces queda ensalada. Esa es la parte 2. Después, bueno, no sé si había alguna pregunta de esto. Algo que es bien confuso, y que recuerdo que en otros años me han preguntado harto que estos detectores de secuencia no tienen ningún estado que es la secuencia en sí. Porque la secuencia que estoy detectando es 0, 1, 1, 1 y 1, 0, 0, 0. Pero acá ninguno de los estados es de 4. Y hay que acordarse que eso es porque es una máquina de Meli. Entonces las máquinas de Meli, como tenemos que ocupar la salida, perdón, una de las entradas para determinar la salida, como que la siguiente entrada es parte de como de la memoria. ¿Sí? Pero si lo estuviéramos ocupando una máquina de Moore, ahí sí tendríamos estados que son de 4, como con 4 secuencias. Lo menciono porque los problemas de detectores de secuencias son típicos. Entonces puede que les pidan uno de Moore y hay que pensarlo un poco distinto, ¿sí? Porque no tenemos esta de que tenemos que usar la entrada para determinar la salida, como un comentario. Ahora sí, ¿alguna pregunta de eso? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos. Voy a cambiar un poco esto.
esto para ver si lo puedo anotar abajo. Voy a borrar un poco acá para hacer el diagrama más chico solamente. Recordemos que esto era 1, 1. Entonces en la parte 3 nos piden la tabla de una sesión de estados del sistema. Y para eso me voy a apoyar derechamente el diagrama de estados para anotarlo. Voy a anotarlas de otra forma para que tengan en cuenta que uno puede anotarlas de distintas formas. Porque antes habíamos dicho que esto era como dije, estado actual, entrabas, y después estado siguiente, salidas. Lo voy a anotar de otra forma como para que cachen que hay distintas formas de anotarlo y como que vean cuál es la que más les acomoda o cuál es la que mejor entienden ustedes. Lo que vamos a necesitar sí o sí es el estado siguiente. Entonces, acá, a ver, arbitrariamente voy a decir que esto es como A, B y C. A, B y C. Entonces vamos a anotar aquí A, B, C. Creo que no me va a entrar ahí. Lo voy a anotar acá. Perdón. Que va a ser más espacio, perdón. Que esta tabla va a quedarme grande. Así, ahora sí, perdón. Anotemos eso como ABC. Esta vez ni siquiera es necesario, pueden anotar como E0, E1, como quieran. Yo lo voy a hacer así, a ver. Si hagámoslo así, ABC. Sí, voy a anotar todas las combinaciones acá. Va a ser 0, 1, 0, 1. Y aquí, ya entiendo de todo. Y lo vemos así. Voy a anotar acá el estado siguiente. En vez de poner una pura columna para el estado siguiente, voy a poner como dos cajas. Voy a poner x igual 0, x igual 1. Y acá para la salida voy a hacer lo mismo. Voy a poner x igual 0, x igual 1. O sea, anotar la tabla de esta forma es lo mismo que si yo hubiera anotado una columna extra acá de x, ¿sí? Y hubiera puesto en vez de 8 filas, 16 filas, pero como que estamos como pivoteando la tabla para que nos quede de 8, pero para tener más columnas. Y en los casos de las entradas lo estoy viendo acá. Es solamente una forma distinta de anotar lo mismo, en verdad, pero se las menciono como para que lo tengan en mente. Entonces, si partimos del estado 0, vamos a ver que cuando x es igual a 0, nos vamos al estado 1, entonces acá voy a anotar 0, 0, 1, y la salida es 0. En cambio, si es que x es igual a 1, el estado es 4, y la salida sigue siendo 0. Y así vamos a verlo para todos los casos. Cuando estamos en el estado, recordemos que esto es como E0, E1, E2, E3. Cuando estamos en el estado 1, si nos entra un 1, vamos a ir a. Perdón, si nos entra un 0, nos quedamos ahí mismo. Y si nos entra un 1, nos vamos al estado 2. Y la salida es 0 en ambos casos. Si estamos en el estado 2 y nos entra un 0, vamos al estado 5, sería 1, 0, 1. En cambio, si nos entra un 1, nos vamos al estado 3. Un 0 acá. Después del estado 3, el estado 3, para la Biblia. Si nos entra un 0, nos volvemos al 1. La salida es 1 en ese caso. Y si estamos en el 3 y nos entra un 1, esto lo hice, ¿no? Un 1. Sí, esto es un 0. Ah, creo que me confundí yo. Por cómo lo anoté. 0, 0. Ahí sí. ¿No? No. Perdón, estos son. Ah, ya sé qué pasó, dejé la cagada. Sí, porque esta flecha la había hecho así y esta la hice así. Entonces me quedó todo.
Claro, esto está mal. ¿Qué dice? Perdón, estoy dejando la cagada. ¿Alguien lo había notado? Sí, sí. A ver, espérenme. 0, 1, 0, 0, 0, 0. Creo que estoy bien, ¿o no? Sí, y esto lo noté. Si estoy en el estado 3 y me entra un 0, me voy al estado 5, entonces 1, 0, 1, y sale un 0. En cambio, si estoy en el estado 6 y me entra un 1, ahí me voy al estado 4 y me sale un 1. Ahí sí. No sé si cacharon que era lo que había hecho mal. Había cambiado estas dos flechas, entonces el estado, el diagrama estaba me había quedado mal. Perdón. Veamos el siguiente, el estado 4 ahora. Cuando nos entra un 0, vamos al estado 5. La salida es 0 y si es que nos entra un 1, nos quedamos ahí mismo. Quedamos acá. 0. Después del estado 5, si nos entra un 0, vamos al estado 6. 6, 0. La salida es un 0. Y del estado 5, si nos entra un 1, nos vamos al estado 2. Y la salida sigue siendo 0. Pues si estamos en el estado 6, nos vamos al. Si nos entra un 1, nos vamos al estado 1, allá. Y nos sale un 1. Y si nos entra un 1, nos volvemos al estado 2. Y de nuevo 0. ¿Y ahora qué pasa con el estado 7? El estado 7, recordemos que es como estado 7, en verdad no existe en nuestro sistema, así que acá vamos a poner no importas. ¿Por qué vamos a poner no importas? Porque en nuestro circuito, como implementamos esta lógica, nunca debería ocurrir que vamos a llegar al estado 7. Eso nunca debería pasar. Entonces, podemos aprovecharnos de esto no importa para que después, cuando hagamos el mapa de Carnot y veamos cómo va a ser la implementación, las expresiones nos queden más chicas porque si tenemos no importa, vamos a hacer grupos más grandes. Pero de nuevo, nunca deberíamos llegar al estado 7, porque por cómo lo diseñamos, nunca debería poder pasar. Así que nos vamos a aprovechar de estos no importa. No vamos a alcanzar a hacer la parte 4, que al final es implementar el sistema usando el flip-flop y con puertas, pero básicamente lo que tenemos que hacer es que tenemos tres variables. Yo me definí que teníamos A, B y C, entonces tenemos que tener como de A, de B y de C. Eso queremos que sea igual a una expresión. Entonces, para hacer esta parte de aquí, tenemos que hacer mapas de Carnot, que es como lo que nos estaban pidiendo hacer en la P2. Entonces, en la P2 teníamos como mapas de Carnot, donde teníamos el mapa de A, por ejemplo. Y tenemos que traducir esta tabla a un mapa de Carnot para poder implementarlo y llegar a una expresión. Ahora, como yo no sé esta tabla, es un poco más confusa de pasar al mapa de Carnot, si se fijan, porque tenemos el X metido acá, entonces es un poco más incómodo. Pero se puede hacer igual. O sea, podemos poner acá, por ejemplo, AB y acá CX. Esto es 0, 0, 0, 0, 1. Sí, básicamente tendríamos que traducir como estas dos, pero acá a la tabla. Entonces, como yo lo haría sería ver como los casos donde X es 0, que son este y este. Tenemos que anotar esta tabla aquí. Solamente para que entiendan voy a hacer esta. Recordemos que esto es ABC. Esto es ABC. Entonces, para traducir todo esto, tenemos que ir viendo acá cada caso. Voy a anotar primero las de x igual 0. Recordemos que x igual 0 son estas condiciones de acá, son las dos columnas de lo que tenemos. Y vamos a anotar esto. Entonces, 0, 0, 0 en ABC va a ser esto acá. Tengo un 0 porque estoy anotando de A. ¿Sí? Estoy como viendo la primera columna. Después tengo otro 0 en 0, 0, 1, que es 0, 0, 1 es esto, tengo 0. Después tengo 0, 1, 0 es un 1. Bueno, 1, 1. Este va a ser este de aquí, ¿cierto? Sí. 1, 0. Y acá me va a quedar un bloque.
que sea Doppler de acá. Porque este en verdad es como Doppler. Y después tenemos que ver esto aquí. Entonces esto va a ser 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y ahí tendríamos que hacer las agrupaciones para completar esto. Entonces, creo que ya pueden entender cómo aquí uno tendría como una expresión para DA, que va a ser algo. Después vamos a tener una expresión para DB, para DC, y recordemos que igual tenemos la salida que habíamos dicho que era como Z, me parece que salía en el enunciado. Así que para Z igual tendríamos una expresión. Yo, Dime. es que me confundí. ¿Cómo ponía ahí los uno? Sí, que como anoté la tabla es un poco más confuso. Porque recordemos que el X está equivocado, pero el X yo lo tengo como en dos casos aquí. Entonces, esta columna es de X igual 0. Tenemos que ver una para o no, aquí corresponde eso. Fíjate que en los casos donde X es 0 es esta y esta. Entonces, bueno, yo me fijé que si vamos leyendo así, este es 0, después este 0 es este de acá. Porque tengo 0, 0, 1 en ABC. Entonces, AB, a ver, perdón, aquí. 0, 0, 1, ABC, corresponde a este de acá. Y después así fui para abajo. Entonces, como que se va escribiendo así, como 0, 0, 1, 1. Este 1 es este de acá, que fíjate que es 1, 0, 0. Acá tengo 1, 0, 0. Después este 1 es este de aquí. Este 0 es este y este va a aquí. Lo mismo para el caso de ahora. Eso. Después, cuando hacemos el circuito, esta es como la función para DA. Entonces, como que vamos a tener aquí ABC y X, ¿verdad? Y aquí vamos a tener tres flip-flops. Bueno, esto sería como el nuevo A, sería como el nuevo B, sería el nuevo C. Perdón, esto no va acá, me equivoqué. Me acuerdo, mala mía, solo tenemos una entrada, X. Acá están los ABC. Entonces acá vamos a tener como circuitos combinacionales. Vamos a entrar A, vamos a entrar el B y va a entrar el C. Y esto va a entrar aquí al D. Entonces este circuito acá es como de A, son C. Después vamos a tener lo mismo aquí, lo mismo acá, o sea, este va a ser de B, de C. Después tendríamos uno extra que va a ser el Z. Y Z va directo a la salida. ¿Preguntas de cómo hacer esto? Esto es como ya más lo que hemos hecho en otros auxiliares, ¿no? Pero hay que meterle el factor de que hay que incluir los criptos. Preguntas. Dime. ¿El Z? ¿En serio? El Z es la salida. ¿Necesitas alguna forma de representar la salida también con algo? Bueno, estás viendo que la salida sea detectar la secuencia. Y con estas dos columnas de aquí, vas a hacer el mapa de Carnot para Z. Entonces, vaya a tener como también este circuito que es para Z. Claro lo que les decía, que a veces uno tiene como circuitos también para la salida. Por ejemplo, este de acá, el P3 que no hicimos, tenemos dos estados, porque acá tenemos una variable, acá tenemos otra variable, después tenemos una entrada que es X, y aparte tenemos una salida que depende de las otras cosas. Entonces acá tenemos como los estados siguientes, el estado actual, una entrada y aparte tenemos una salida. Al final, en este caso, esta es toda la lógica combinacional. Más preguntas, ¿no? Estamos aquí entonces.